A menos de 3 meses de las elecciones presidenciales del 2004, dice el cable, denominado como sensitivo y firmado por Mary Marshall, cónsul general en el país en ese momento, el PRD del presidente Mejía parece estar posicionándose para llenar la Suprema Corte con miembros del PRD. Si Mejía pierde las elecciones del 16 de mayo, los amigos y partidarios del partido dentro de la Corte podrían evitar que se enjuicien exitosamente a los funcionarios de la administración de Mejía por abusos reales o supuestos mientras estuvieron en el gobierno. Cuando tú estás en el poder, tú quieres agenciarte la mayor impunidad posible para tus funcionarios que se vean implicados en posibles actos de corrupción y pueden ser reos de persecución judicial. La sociedad civil, como muchos medios, muchos periodistas, preferíamos que eso se aplazara para otro momento porque justamente estaba muy cerca la elección y no era el momento adecuado porque se hubiese prestado a eso que dice ese cable, a la manipulación política, evidentemente que sí. El documento relata que desde el 16 de febrero, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han nombrado a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene la autoridad de elegir los jueces para las vacantes de la Suprema y designar al juez principal. No hay vacantes en el estrado, así que el único asunto en agenda para el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura sería seleccionar al nuevo presidente de la Suprema. Eso refleja mucho lo que estaba ocurriendo. Ese era el interés y los esfuerzos, los aprestos que estaba llevando a cabo Hipólito Mejía y el gobierno en ese momento. Algo muy similar a lo que está ocurriendo. En mejor momento no podía venir este cable, porque ahora con el Consejo de la Magistratura que se va a reunir es algo similar, pero las dimensiones ahora son mucho mayores. Se va a escoger casi toda la Suprema Corte, por lo menos la mitad, y la otra mitad se va a evaluar. Pero es que también se va a escoger por completo, por primera vez, un tribunal constitucional y un tribunal superior electoral. O sea, son 3 órganos de control diferentes que van a depender ahora de la voluntad, básicamente del presidente Fernández, que tiene la mayoría en el Consejo de la Magistratura. El presidente de la Suprema, Subero Issa, un respetado jurista, ha encabezado la Corte, que apoya la reforma compuesta por 16 miembros desde 1997, dice el cable. Él ha sido apolítico desde que subió y fue nombrado magistrado. A mediados de enero amenazó con renunciar luego de abiertos enfrentamientos, tanto en la Corte como en su despacho con otros jueces. Entregó una carta a los demás miembros solicitando formalmente un voto de confianza de por lo menos 3/4 partes de los jueces. Prominentes organizaciones sin fines de lucro, dice el cable, y otros miembros de la sociedad civil lo instaron a que permanezca en el puesto. La embajada hizo lo mismo. Subero Issa, según se reporta, dice el documento, recibió el apoyo solicitado de parte de sus colegas jueces. En privado, le dijo a la embajada que la Corte está bajo tremenda presión. De aquel anuncio de que él estaba incluso en disposición de renunciar si se politizaba o si se concretaba los aprestos para politizar la Suprema Corte de Justicia, fue de alguna manera una alerta que hizo que representantes de la sociedad civil y de otras instancias participaran en el debate. No es que el ser cuadro político descalifique a nadie, es simplemente que la mayoría de las veces actúan como dirigentes políticos y no como jueces. Que hay una coherencia en el magistrado Subero. Si uno analiza lo que está haciendo ahora mismo el discurso del magistrado Subero sobre cómo debe tratar de preservarse la Suprema al margen del activismo político, él ha dicho claramente, no es que políticos no puedan ir a la Suprema, es que la Suprema no puede convertirse en una instancia política. Es justamente su discurso del 2004 el que está alertando en este momento. El Consejo puede actualmente ser convocado a gusto del presidente, dice el cable. Si nombra un nuevo presidente de la Corte, el susceptible Subero Issa podría ciertamente renunciar. Esto crearía una vacante que le permitiría al PRD elegir un miembro de la Suprema más a su gusto y nominar un simpatizante del PRD en el puesto de Subero. Con la salida de Subero,
el PRD podría aumentar la presión sobre los otros 3 jueces para que renuncien. Todos están por encima de la edad obligatoria de retiro, 75 años, establecida por la ley de la carrera judicial. Como todos ya estaban en puestos vitalicios en la Corte en ese momento, ellos les fueron asignados sus derechos basados en comportamientos pasados. Al nombrar un nuevo juez presidente de la Corte, más 3 nuevos jueces, dice el documento, el PRD podría comprometer la independencia de la Corte. El conteo de manifestantes simpatizantes del PRD aumentaría de 7, encabezados por el más severo crítico de Subero, el juez Luciano, a 11, una mayoría. En algún momento en el gobierno de Mejía se planteó eso, y evidentemente que el propósito, el empeño, el interés del presidente Mejía, o por lo menos de sus ideólogos o de sus asesores, era llevar más miembros del PRD o más vinculados a la Suprema Corte de Justicia. La verdad es que si el magistrado Subero hubiese salido en ese momento, los demás miembros que quedaban estaban en una posición muy vulnerable. Probablemente se hubiese producido eso que está planteando el cable de la embajada. El cable se remonta a 1997 en un momento diciendo que cuando se hizo la reforma de la Corte, organizaciones de la sociedad civil jugaron un rol prominente al investigar a los nominados y objetando exitosamente algunos con calificaciones limitadas en el Colegio de Abogados. En realidad hay que decir que en la primera elección de la Suprema Corte de Justicia, la del año 1997, no fueron dirigentes de partido, la mayoría fueron abogados que eran independientes. Algunos tenían inclinaciones o vínculos, pero es imposible o difícil decir que el tener un vínculo con algún partido inhabilita a alguien para ser miembro de la Suprema Corte. En el 2000, sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura ignoró los comentarios de la sociedad civil, nombrando 3 jueces cuyos vínculos con el PRD eran más fuertes que su servicio en la judicatura. Eso lo eligió el Consejo de la Magistratura, presidido por Hipólito Mejía, en septiembre del 2001. Ahí se eligió a uno que era miembro de un partido político, que fue el caso del doctor Pedro Romero Confesor, que venía del Partido Reformista. Aunque hay que decir, en honor a la verdad, que Romero Confesor en la Suprema no se ha manejado como un miembro de un partido, sino como un juez. En esa oportunidad se eligieron otros 2, que fueron los doctores Hernández Machado. Este Hernández Machado era el secretario de la Junta Central Electoral en ese momento. Y se eligió también a Darío Fernández Espinal, que era un juez de la Corte de Apelación. En esa oportunidad el PRD tenía la mayoría en el Consejo de la Magistratura y le pasó rodillo realmente. Los 3 que eligieron fueron del interés de ellos. El presidente de la Suprema establece la agenda de la Corte, dice la transcripción. Un miembro del PRD en esa posición podría hacer que los casos que sean de particular para el PRD sean despachados rápidamente o demorados indefinidamente. Sin importar el resultado de las elecciones presidenciales, el PRD mantendrá el control del Senado y su casi control de la Cámara de Diputados por lo menos hasta las elecciones congresuales del 2006. Recientes maniobras sugieren que el dominio del PRD en el Congreso busca dominar el Poder Judicial. Añade el cable, si Leonel Fernández resulta triunfador, como muchos esperan, podría encontrar personas desfavorables listas para movilizarse en su contra en otras ramas del gobierno. También resulta preocupante el llenar la Suprema con simpatizantes y sería un revés en los esfuerzos que se llevan a cabo desde 1997 para fortalecer el sector judicial y hacerlo independiente. Ese mismo comentario de la embajada pudieran cogerlo ahora mismo y mandarlo al Departamento de Estado y aplicarlo sin modificarle nada, solo cambiar los actores, que en aquel momento era Hipólito Mejía quien tenía los aprestos para abultar la Suprema con su gente, y hoy día es el Partido de la Liberación Dominicana. Los jueces deben ser electos por sus condiciones de jueces, por sus condiciones de ciudadanos, por su responsabilidad, por un prontuario de cualidades que todo el mundo sabe cuáles son.
de independencia, de capacidad para actuar, no en función de que sean dirigentes del partido que tenga la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Eso es tan válido ahora como lo fue en el 2004 o en el 2001 o como lo fue en el año 1997, cuando, dicho sea de paso, el presidente Fernández era el presidente del Consejo de la Magistratura, y por eso su responsabilidad es muy grande ahora, y ojalá que él la cumpla con la elegancia y el arrojo con que lo hizo en el año 1997, porque aunque él estaba en minoría, él hizo un papel de equilibrio muy importante junto con la senadora Milagros Ortiz Bosch.